Olis, después de un siglo estoy de vuelta. Y ya que lamentablemente no nos hemos podido comunicar, hoy toca una recompensa especial, 50 datos sobre mí. Quiero que nos conozcamos mejor, así que prepárense para mucha información random. Espero que se queden hasta el final. Hora de comenzar. Soy ISTJ. Mis tres colores favoritos son el púrpura, negro y verde. Me encanta la menta en absolutamente todo. Me encanta echarme la colonia Menem. Soy zurda, por si les parecen algunas cosas raras en la pantalla. Y soy prácticamente representante del color azul. ¿Por qué? Que soy autista. Tengo lupus. Razón por la que no estoy tan presente, además de la universidad. Y pregunta para ustedes, si es que ustedes han visto mi canal, quería preguntarles a ustedes cuál les parece la palabra o frase más pronunciada por mí. Ahí las estaré viendo en los comentarios. Me encanta coleccionar botellas Monster, no sé, me parecen bonitas y me encantan. Soy tremenda paladar de bebé, pero de ahí no sé si soy la única aquí, ustedes me pueden decir. Que yo sé no es tan común, así que prácticamente no combino ninguna clase de comidas. Odio todas las clases de sonidos, pero especialmente los que nadie se da cuenta, como a la hora de comer, en actividades recreativas. Como habilidad inútil tengo poderme doblar de más, lo que se llama hiperlatitud. Pero en cambio soy como un pollito de colores, así que no se vale tanto. A mí no me gusta tirar lo que son regalos y juguetes. Las cosas así son más valiosas de lo que se ven. Y si tuviera un superpoder sería tener plata por cada segundo que esté en la cama. Elegí el nombre de usuario de Chica Sans porque fue cuando estaba muy pequeña, siempre fue mi nombre de usuario para todo, así que a este punto por nada lo voy a cambiar, la verdad. Mi primer video fue como VTuber, fue en abril y stream en julio, ambos en 2024 en YouTube. En mi momento más embarazoso en YouTube fue cuando me puse a escribir con el único que estaba presente en el stream, porque un familiar se metió al cuarto y no quería decirle lo que estaba haciendo, así que tuve que dejar el stream. Justamente siempre que hago videos de stream me pasa eso, se meten a mi cuarto. Pero esta fue la última vez que me estresé. Bueno, la primera vez. En cuanto a la Oshimart, no he sabido cómo hacerla. Por eso en YouTube tengo por mientras un Gaster Blaster. Así que las cosas que me representan a mí son la luna y las radiografías. No sé, las radiografías para mí tienen como un efecto tan único que le da a los huesos. No sé, me encanta cómo se ven. Y bueno, no sé cómo conseguir audios de una forma segura, entonces uso Host del juego Alisa, pero también tengo de Undertale por si las dudas. He probado muchos programas, lo que quería, bueno, lo que podría ser un tema para otro video por si gustan. Así que actualmente utilizo OBS, Vimian, Audacity y Kiden Live. Todo está en la descripción. En cuanto a mi estética es un poco complejo, pero se podría decir que principalmente voy por los esqueletos, la luna y otras cosas que mejor me reservo para más adelante. En cuanto a mi cambio de estilo, ha cambiado mucho con el tiempo. He llevado como VTuber ya un tiempo y he estado aprendiendo mucho, por lo que el modelo y el canal ha cambiado mucho. Si quieren más información al respecto, pueden decirme en los comentarios. Pero en resumen, los cambios en el modelo y otras creaciones los pueden ver, por ejemplo, en la página de Bitrate Hub. Y si gustan, pueden pasar por el canal. Los cambios son grandes para mí, no sé para ustedes. Y a mí me gustaría que me pudieran recordar como una amiga en la cual soy tan real como ustedes. Aunque no nos veamos, pero aquí estoy para ustedes. Mis herramientas para digitales para celular son Ibis Paint, para edición, Breeze Light y Studio.
y Blur, mientras que en computadores usaba Ibis Paint, Krita, actualmente estoy usando Clip Studio, obviamente pirateado, mientras que en edición, tal como mencioné anteriormente, que Live, OBS y vía YouTube. Y creo los melos en bitrate. Mi interés del arte nació desde pequeña, me encantan todas las artes, siendo de las cosas que iniciaron lo que hago hoy son Germán y el estilo cartoon. Cuando cambié al crecer, no debo negar mis inicios. Mi proceso favorito en el proceso al dibujar es el colorear, ya que es lo más fácil, ahí voy aprendiendo técnicas, ahí voy. Mi mayor inspiración visual es Pinterest, claramente. Una mente despierta y una buena cantidad de dulce. Una costumbre que tengo al dibujar y modelar siempre es equivocarme con los botones, aunque tenga todo memorizado, y tratar de dibujar como si fuese en físico. Mi primer dibujo del que me sentí orgullosa fue de hace muchos años, cuando logré por fin dibujar correctamente la anatomía que utilizaba la gente para dibujar a Sans. Estaba feo. Un error artístico que me terminó gustando es solo usar blanco y negro. Siempre que dibujaba a color salió horrible, pero al fin de cuentas fueron más ventajas, lo cual siempre recomendaré para enfocarme siempre en las cosas más importantes y aprender a manejar las luces y sombras. Mi proceso en el arte, siendo que comencé como a los 10 años, al querer hacer un avance real, ya que antes hacía lo que cualquier otra niña hacía. Comencé calcando hasta que mis manos aprendieron a moverse con el lápiz, después comencé a crear mi propio estilo, comprendí que estaba haciendo las cosas mal y comencé con blanco y negro, enfocándome en la anatomía, principalmente la cabeza siendo para mí la principal, y sigo avanzando hoy en día. Ha sido un largo proceso y así espero en algún momento salga bien. Y mi estilo meta es el estilo cartoon, ya no es lo mismo, ahora es el semi-realismo, ya que el estilo realista nunca me gustó, pero sí la idea de usar una nariz real sin que se vea feo. El primer juego que jugué fue cuando estaba demasiado chiquita, fue el Mario Kart, no sé, un milagro de Dios. Un bendito jefe que no pude definitivamente fue Asgore. Sé que es fácil para los demás, pero para mí me cuesta un poco más crear estrategias. Un juego que amo, que quisiera que todos conocieran, que más bien jugué en el canal es el de Alisa, Developer Scott. Combina muy bien con lo que es Resident Evil y con la temática de casa de muñecas. Algo que no se me pasó por la cabeza que pudiera existir. Mi otra favorita es el de Waterfall, de Undertale. Si pudiera vivir dentro de un juego, sería Minecraft. No hay enemigos que quieran destruir el mundo. Y hay cosas limitadas. Simplemente podría vivir con los aldeanos, cosechar y vivir con las personas del modo multijugador. No estaría sola, estaría tranquila. Una referencia del cual no pensaba anteriormente hasta que me lo comentaron fue sobre mi nombre de usuario y sobre que debería agregar más al respecto. Pero aún así seguiré con el nombre, sin tener todo atado a lo mismo. Además, soy más de esqueletos medievales. Mi personaje favorito durante muchos años fue Sans, o sea, no me juzguen. Pero actualmente es Alisa, un juego que, bueno, el que más me ha dado sentimientos es Undertale, por algo es mi favorito, al menos en mi opinión, es una joyita. Si fuera un NPC, simplemente diría como si se tratara de un regaño. Y los juegos que nunca pude terminar fueron Undertale, lamentablemente. Yo sé que mencioné Undertale, pero es que, Dios mío, Undertale para mí fue como un inicio y un final de todo. Y tal como mencioné, por ejemplo, no me dio la cabeza para Asgore. Y sobre todo porque lo había jugado en un celular. O sea, yo siempre he sido, antes de tener computadora, jugadora de celular. Pero ahí voy. Ahí ustedes verán mi proceso. Lo que me inspira a seguir creando es saber que logré comenzar a hacer lo que tantos años quise, o sea, hacer videos para ustedes. Lo más difícil que he superado es el ser un pollito colores, me han traído problemas en todo sentido, pero aquí sigo. Una lección que aprendí sola es que siempre seré mejor y peor que alguien. Aunque cree estar mal,
hay cosas peores. Algo que antes odiaba y ahora amo es no dibujar bien, ya que aunque sea más lento, no para de aprender. Un recuerdo que me sigue motivando son sus primeros comentarios. Algo que le quisiera decir a ustedes es que quiero que ustedes sepan que yo seré su amiga siempre. Quiero que todos nos podamos acompañar y que todos salgamos adelante. Una parte de mí que estoy aprendiendo a aceptar es que no tengo ningún talento. Puede ser por cosa, pero a veces yo lo siento feo, la verdad. Algo que me gustaría que ustedes entendieran es que no siempre podré estar, aunque me gustaría. Pero las cosas han estado difíciles para mí, pero aún así pueden estar seguros de que aquí estoy para ustedes. Y bueno, la típica pregunta motivadora de ¿qué le diría usted a su yo del pasado? Solo diría que todo saldrá bien. No me gusta complicarme con esa pregunta, la verdad. Por hoy ya finalizó el video, espero que se hayan quedado hasta el final. Si es así, entonces pongan una estrellita en los comentarios, den like, compartan y en la descripción estarán todas las herramientas de trabajo que uso. Así que espero pronto poder informarles más al respecto. Los quiero mucho y hasta la próxima.